Nostradamus, y estaba ese asunto de que, pues ya merito, ¿verdad? Ya merito, ¿por qué? Porque una de las profecías de Nostradamus decía que se iba a caer el gran muro, y todos pensaron en el muro de Berlín, y además decía la profecía que un hombre con una mancha en la frente, en la mano y en el mentón, se iba a levantar para dar libertad a una gran nación, y entonces vendría un problema nuclear terrible. No lo llama así nuclear, Nostradamus dice un fuego que nace de la tierra y destruye vacas y animales y seres humanos. Y entonces dijeron Chernobyl, el problema del trágico de Chernobyl, y entonces dijeron que ya estábamos a punto. Y resulta que no, que pasaron los años y que no se acabó el mundo. Para el 2000 todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo. Nunca había yo tenido tanta gente en un culto de fin de año como en el culto del 2000. Allá arriba hicimos una cena y siempre nos juntamos los que tienen su familia, que no tienen su familia aquí, pues hay muchos que están solteros o divorciados o se vinieron a trabajar y nos juntamos allá arriba. Pues ese día no cabía la gente. Y ahora qué tanto amor les dio por nosotros. Y no, hasta los gringos se vinieron acá, nunca nos acompañaban. Hasta los güeros estaban ahí con nosotros en el 2000. Bueno, ahora el 2012, hace 3 años salió la película, ¿no? 2012, donde una tragedia que inundaba toda la tierra, acababa con el mundo y solamente se salvaban los que tenían una barquita de madera que sube y que baja. Ah, no, esa es una canción. Y todo el mundo estaba espantado. Hubo gente en internet que puso fotografías de su barca que había hecho ya, por si venía el fin del mundo. Luego, en la película se muestra una catástrofe, ¿no? Terrible, cómo se van deshaciendo por los ríos que se hacen de la gran inundación. Y apenas han sacado reportajes que en la península de Yucatán hay gente que ha estado haciendo sus búnkeres para guardarse del fin del mundo y casas subterráneas y todo, y otros que están guardando alimentos y todo. Bueno, la profecía, según los códices mayas, decía que el 21 de diciembre del 2012 el Sol recibiría un rayo desde el centro de la galaxia y esto afectaría su funcionamiento, lo que daría origen al fin de una era y el inicio de una nueva etapa para la civilización nombrada como el retorno de Kukulcán. ¿Sí? Y pues esto traería una renovación a todas las personas, y algunos relacionan a Kukulcán con Jesús y se atreven a decir que la Biblia no niega la profecía maya, pues también habla del regreso de Dios y estos coinciden con las fechas y acontecimientos. Entonces dicen que esto es bíblico también, ¿no? Por otro lado, hay quienes dicen que realmente Kukulcán es Jesús, porque en América se predicó el Evangelio, según ellos, mucho antes de que fuera descubierta, y dicen que en el tiempo que Jesús resucitó, visitó América y predicó. Y entonces esta teoría la sostienen mucho los mormones, porque dicen que han encontrado vestigios de que había cruces y cosas así para adorar según algo que no llamaban cristianismo, pero que era. Bueno, pero ese no es mi estudio el día de hoy. Pero como cristianos, ¿qué argumentos tenemos cuando alguien nos pregunta acerca del fin del mundo? ¿Qué argumentos tenemos cuando alguien nos muestra libros y nos quiere debatir? ¿Sabe? A mí me da mucha pena que mucha gente no sabe hablar de esto. Yo veo gente que se dedica a estudiar ciertas cosas y bien metidos y le rascan y le buscan y compran libros y todo, pero cuando se trata de la Biblia y el cristianismo,
Mucha gente se conforma con venir el domingo a escuchar al pastor, si le dice la verdad bien y si le dice mentiras también, y le creen, ¿no? Pero pocas veces nos metemos a estudiar profundamente. ¿Qué argumentos tenemos nosotros como cristianos para esto? Bueno, el único libro que nosotros tenemos para poder apelar a cualquier cosa de estas es la Biblia. No tenemos otro libro. Tendremos que apelar a la Biblia porque es nuestro único libro de fe, ¿verdad? Es nuestro único libro de norma y es nuestro único libro en el cual nos tenemos que basar. Yo tengo un dicho que no es únicamente mío, es de muchos pastores. Si la Biblia no lo dice, no es de Dios. Amén. Amén. Y si la Biblia lo dice, es de Dios. Pero desafortunadamente, tomando la Biblia, muchos grupos toman diferentes filosofías, ideas y todo, y en lugar de basarse en la Biblia, se basan a la Biblia y a otros acontecimientos. Más adelante voy a hablar de eso. Para que nosotros podamos entender realmente lo que es el retorno de Jesús, o el fin de los tiempos, o como ustedes le quieran llamar, la Biblia le llama la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y la segunda venida de Cristo no termina, o más bien no se efectúa en una catástrofe. No va a haber nada de lo que se ha estado diciendo. Claro que los acontecimientos que están escritos en la Biblia se van a dar en diferentes tiempos. Y si están incluidos los terremotos, están incluidas las guerras, están incluidas que la luna y el sol tengan efectos especiales y no precisamente Hollywood, ¿verdad? Que se va a oscurecer, y todos estos eventos van a suceder, pero no van a suceder todos en conjunto, sino que algunos ya sucedieron, y nosotros ignoramos que ya sucedieron, y algunos otros van a suceder, pero después de la venida de Cristo, cosa que el verdadero cristiano no va a ver, y que no tiene que temer a esto. Ahora, pero, ¿qué dice realmente el texto bíblico? Vamos a enseñar con 3 pasajes bíblicos, porque además no tenemos tanto tiempo para estar escudriñando todo, pero los 3 pasajes bíblicos base que nos van a enseñar cómo será el fin de los tiempos, lo vamos a estudiar. Uno de ellos es Mateo 24, el otro es Ezequiel 37, y el otro es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 15 en adelante hasta el capítulo 5. Ahorita se los voy a ir dando. Primero vamos a ver qué dice Mateo capítulo 24, y este es el pasaje que nos va a ocupar un poquito más de tiempo. Así que hoy vamos a terminar un poquito más tarde. ¿No le hace? ¿No le hace? Bueno. Ok. Además estamos grabando el estudio, y si usted después lo quiere compartir con alguien, pues llévelo en video, ¿verdad? ¿Lo tenemos en video? Ok. Porque también me estuvieron preguntando del miércoles. Ok. Vamos a ver Mateo 24. Mucha atención, ¿eh? Quiero aclarar algo que es muy importante. Cuando Jesús habló de esto, de Mateo 24, Jesús estaba hablando a los judíos. No estaba hablando todavía a la iglesia. Estaba hablando a los judíos, y los eventos que él va a describir aquí son eventos para los judíos. Y en algunos va a aparecer la iglesia como una profecía que él les está dando a sus discípulos que están ahí. Pero los eventos centrales de la situación y de los problemas que se van a dar tienen que ver con los judíos. ¿Por qué? Porque está hablando ¿con quién? Con judíos. Todavía no está establecida la iglesia en forma, todavía no está el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por lo tanto, este pasaje está hablando ¿a quién? A los judíos. Ok, dígale a su vecino, no te duermas porque ahí viene lo bueno. No te duermas. Ok. Amén. No te duermas. Dice así la Escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí tenemos la primera profecía. Hay una curiosidad de parte de los apóstoles de cuándo, qué va a pasar, porque ellos dicen, mira qué templo tan hermoso tenemos, tan bonito, tan majestuoso. Dicen que el templo de Herodes era más majestuoso que el de Salomón. Y entonces Jesús les da la primera profecía y les dice, miren, no se maravillen de esto se va a acabar y no va a quedar piedra sobre piedra. Y cuando él estaba hablando piedra sobre piedra, estaba hablando literalmente de que no quedaría piedra sobre piedra. Porque en el año 70, Tito expulsa a los judíos de este lugar, destruye la ciudad, destruye el templo, y en busca de tesoros meten arado a la ciudad y la destruyen en su totalidad. Algunos dicen que lo que es el muro de las lamentaciones también fue destruido, y lo que tenemos ahí es parte de las piedras del templo que se reconstruyó ese muro como un homenaje solamente con piedras que se habían quedado de todo lo que se deshizo. Otros dicen que no, que después de Herodes se construyó ese muro porque debajo hay vestigios de canales de desagüe y todo esto, y que se construyó después de Herodes. Lo que sea, la ciudad fue destruida y fue deshecha. Entonces, les entra la curiosidad a los discípulos y dicen, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora ellos son curiosos y dicen, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? No queremos saber, dinos, tú eres el mero aquí, tú nos vas a contar cómo está el asunto. Cabe aclarar que la palabra siglo quiere decir época, y íbamos a entrar después de que muere Cristo, que muere Jesús, resucita, entramos a la época de la gracia, y entonces aquí la palabra siglo se refiere a la época, y según la Biblia estamos marcados por diferentes etapas y estamos viviendo en la era de la gracia. Entonces, cuando hacen esta pregunta, ¿cuándo va a ser el fin de esto? Entonces están refiriéndose al fin del tiempo de la gracia, o sea, nuestro tiempo. Nosotros vivimos bajo el tiempo de la gracia. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin de la gracia? ¿Ok? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta frase la repite 3 veces en este pasaje. Mirad que nadie os engañe. Lo repite. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo primero que dice Jesús es que nadie los engañe. ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Bueno, vamos a apartar el bloque del versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús se trasladó desde la época del año 70, donde fue destruido el templo, se traslada hasta el fin de los tiempos. Estamos hablando de que esta situación del versículo 5, donde vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Los expertos en escatología dicen, por los tiempos que ahorita vamos a ir midiendo, es el tiempo del finales de 1800. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ya establecida la iglesia, ya establecidas las denominaciones tradicionales, hay una situación profética que alarma. Y Müller, un investigador bíblico, pastor bautista, hace cuentas y resulta que él calcula que Jesús viene como por 1885.
y da fechas, algunas posibles, y resulta que no es cierto. No llega Jesús. Entonces levanta el pastor en público, ofrece disculpas, dice que se equivocó, que no lo vuelve a hacer, y entonces sus escritos caen en manos de 3 personajes. El primero, una mujer llamada Elena G. de White, que toma los escritos y entonces ella funda un grupo que se llama Adventistas del Séptimo Día y escribe un libro llamado El Libro de la Profecía, El Espíritu de la Profecía. Y entonces empiezan a calcular fechas para la venida de Cristo con los mismos investigaciones de Muller. Después nace otro grupo con los mismos escritos y Russell dice que realmente Muller tenía razón, pero se había equivocado en la fecha y la fecha era 1914 y que Jesús venía en 1914 y funda la agrupación de los testigos de Jehová, y cuando llega a 1914 él dice que sí vino, pero vino espiritualmente nada más. Fue denunciado por el trigo milenario que se vendía y todo esto. Pero hay otro grupo que dice que recibió una revelación y que le fueron entregadas unas tablas de oro que se le perdieron, y hablamos del grupo de los mormones. Entonces nacen estos tres grupos, tanto mormones, testigos y adventistas, que empiezan con una doctrina totalmente diferente a la que en los tiempos, los siglos, se había predicado, y entonces se empieza a decir que el espíritu de la profecía es el que tenemos que escuchar, el libro de Mormón es el que tenemos que escuchar, y por otro lado, Jesús no es Dios, una herejía que movió al mundo, ¿no? Pero que solamente fue un hombre, un gran hombre. Y entonces aquí tenemos el versículo, ¿qué? 5. Después viene en 1914 las guerras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque ¿qué? Porque es necesario que esto acontezca. ¿Pero qué? Pero aún no es el fin. Cuando la gente pregunta, ¿y por qué hay tanta guerra? Porque es necesario que esto acontezca. Eso dijo Jesús, ¿o no? Es necesario que esto acontezca. Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a ver que hay un modismo ahí. Rumores de guerra que no son el fin. Luego vamos a encontrar un modismo judío, que es nación contra nación y reino contra reino. Miren, dice aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, nación contra nación es un modismo judío. Quiere decir que 2 pueblitos se van a pelear. Y reino contra reino es que un conjunto de pueblos o un conjunto de naciones se va a pelear con otro conjunto de naciones. Cuando nosotros analizamos la historia, vamos a encontrar que en junio de 1914, un fanático serbio dispara contra el archiduque de Austria. Y después de esto, un mes adelante, Austria le declara la guerra a Serbia. Por ser países que estaban apoyados por reinos, en cuanto estalla la guerra, se empiezan a añadir otros países. Y empieza una guerra que se conoció al principio como la Gran Guerra, porque todavía no había la Segunda Guerra Mundial. Entonces era la Gran Guerra, donde solamente 7 países no participaron en ella. La Gran Guerra causó muertes increíbles como nunca antes lo había habido. El mundo nunca se había visto envuelto en esto. Y después de la Primera Guerra se desató una hambruna, pestes, porque no había alimentos, porque no se sembraron los campos, porque las personas que morían se echaban a perder, no eran sepultadas. Eso trajo unas pestes terribles, y entonces vemos que la primera parte de la profecía se cumple,
pero dice que esto es el principio de dolores. ¿Cómo es un parto? ¿Duele? Una vez. Y dicen, ay, creo que ahora sí. Entonces esperan tantito para que les dé otro dolorcito más fuerte, ¿no? Y luego dicen, ay, sí, este ya fue más fuertecito. Y luego empiezan a medir el tiempo a ver cada cuándo son los dolores. Pero al primer dolor no se nace el niño, sí. Bueno, ahora ya no hay dolores, porque ahora se programan. Y dicen, tal día van a nacer, llegan al hospital, nacen, ¿cuál dolor? Nada, ¿verdad? Bueno, pero así son para los que no saben. Yo nunca he tenido el mismo. Pero me imagino que así es. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores. Y luego, ¿a quién le habla? A los judíos, acuérdense. Entonces os entregará la tribulación. Ok, después de esta guerra, ¿qué va a suceder? Va a haber una persecución de judíos. Os entregarán la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Había varios argumentos por los que Hitler estaba matando a los judíos. Uno, porque al parecer eran aliados de Inglaterra, pero Inglaterra ya se había desentendido de los judíos. El otro es porque él quería purificar la raza. Él quería hacer una raza diferente, aunque él tenía raíz judía. Y la otra es porque ellos habían matado a Jesús. Y entonces cuando nosotros vemos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, una razón es, no queremos este pueblo, es un pueblo malo, y tratan de exterminarlo. Quiero decirles que Israel no vivía en donde vive ahora en los últimos 2000 años. Después de que Tito los expulsó, se esparcieron por toda la tierra y hasta el siglo pasado vuelven a entrar a su lugar. Y ahora son atacados terriblemente, los quieren exterminar en su totalidad. Y luego dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Si ustedes recuerdan y han leído sobre el holocausto, los mismos judíos traicionaron a los judíos y se entregaban unos a otros. Algunos de ellos eran los guardas de los nazis para mover las multitudes a los guetos, a las cámaras de gas, y entre ellos mismos se habían traicionado, algo muy triste, y Jesús lo profetiza. Y después de que termina esta época, que es la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar a un avivamiento espiritual. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora entramos a otra etapa. ¿A qué etapa entramos? Entramos a una etapa de avivamiento cristiano ya, y la Segunda Guerra Mundial, el dolor que deja, promueve un avivamiento, y entonces surgen grupos que ya no pertenecen a las denominaciones tradicionales y empiezan a decir algunas profecías como las denominaciones tradicionales no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto están muertas. Hubo quienes profetizaron que las denominaciones antes del año 2000 iban a terminar y ya no iban a existir. ¿Qué estoy hablando de denominaciones que ya no iban a existir? Bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, ninguna de estas denominaciones tradicionales iba a existir. ¿Por qué? Porque iban a morir en el sentido institucional. Ya estamos en 2012 y creo que al contrario, las denominaciones están creciendo y se están haciendo muy fuertes. Entonces vienen los falsos como nunca, empiezan a engañar a muchos, empiezan a hablar de que son el Cristo. Tenemos nuestro propio Cristo latino, a Miranda, puertorriqueño, que dice ser el Cristo,
y que tiene millones de seguidores, y también hay cristos de otros países y se proclaman ser cristos. Pero ¿qué pasa? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero está hablando de un avivamiento. Y está hablando de un enfriamiento también. Sabe que nuestro país está viviendo un crecimiento cristiano como nunca antes lo había vivido. Y no solamente nuestro país, todo el mundo. Los árabes están convirtiendo a Cristo a montones. Los judíos están convirtiendo a Cristo. Latinoamérica trae un avivamiento tremendo. Pero se da cuenta que conforme crece la iglesia, crece la maldad. Y conforme crece la maldad, el mundo se espanta más. Porque vienen las dos cosas a la par. Y vamos a ver muertes y asesinatos como el que acabamos de ver hace poquito con este niño que entró a la escuela y mató a los alumnos y a los maestros. De eso vamos a ver mucho. Aquí en México ya nos acostumbramos, ¿no?, a los ejecutados. Y no se diga en Sudamérica y en otros países. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando de una permanencia y no de una salvación de la que da Cristo. Y luego dice que viene otro avivamiento todavía más grande, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Quienes ven la película de la Pasión y la película de Jesús, que son las películas que se han traducido a más idiomas, los que más visitan estas páginas son los de habla inglesa, los latinos y los árabes. Y los árabes en una cantidad impresionante, y es la religión más grande del mundo, los árabes. Y conforme se van convirtiendo, esto va siendo un problema mundial. Hay iglesias subterráneas secretas. Los países que no querían el cristianismo ya se abrieron, como China, que ya se puede tener iglesias, ya se puede tener pastores. De hecho, tenemos un pastor, la convención tenemos un pastor en China, que es el pastor de una iglesia ya. Y él llegó como un misionero secreto y ahora ya tiene su iglesia. Y entonces va a haber este avivamiento. Pero hay una advertencia en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A quién está hablando? A los judíos. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habla de un avivamiento y habla de una tensión en el Medio Oriente terrible y de la abominación desoladora que los expertos dicen que es muy probable el levantamiento del templo judío a un lado del templo de los musulmanes. Pero de eso voy a hablar ahorita en el otro capítulo. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no creas, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, vamos a detenernos aquí. Estamos todos estos acontecimientos, viene una tribulación judía, y después aparece en el oriente, como del occidente al oriente, o sea que todo el mundo lo va a poder ver, Jesucristo. ¿Sí?
Esta es la primera venida o la segunda venida de Cristo después de que vino en carne. Pero dice que inmediatamente después de esa llegada de Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Has escuchado esto? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Viene Cristo, luego viene toda esta situación de tribulación, vienen las catástrofes mundiales, naturales, y el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que viene Jesús una vez, luego viene una gran tribulación, y luego viene Jesús otra vez. ¿Cuántas veces va a venir Jesús? La primera viene por su iglesia. La segunda viene por la gente de la tribulación. Algunos dicen que solamente van a ser judíos. Otros dicen que de todo. Pero está hablando a judíos. Dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Ok, vamos a ver. La iglesia cristiana va a pasar la gran tribulación, según lo que acabamos de leer, ¿no? Pero vamos a ir más a fondo, ¿no? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:15? Primera Tesalonicenses 4:15. Lo voy a leer de corrido porque hace una recopilación de lo que dice Jesús. ¿Ok? Los voy a leer rápido, porque ya huele a carne asada. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, es la primera voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dile a tu vecino, no te agüites. 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, ¿y qué? Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. No es pedrada. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces dice que Él no nos ha puesto como iglesia para ira. Muchos afirman que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, pero según Mateo la gran tribulación es judía y la iglesia no está puesta para ira. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a
a terminar con ese pasaje. Entonces, nuestro reloj, si Jesús le habló a los judíos, nuestro reloj bíblico para el fin de los tiempos está en Israel, el pueblo judío. Mire esto. Ezequiel 37, ponga su Biblia en Ezequiel 37. Y vamos a... Este pasaje es conocido como el Valle de los Huesos. El Valle de los Huesos que se empiezan a regenerar y vuelven a tomar piel y tejidos y todo, músculos y todo. De eso trata la profecía. Vamos a leerla y con este pasaje voy a terminar. Ezequiel 37. Siento que esta es como la columna vertebral de este estudio. Es el profeta Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Ponga atención, ¿hubo un qué? Mientras yo profetizaba, y aquí y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré a la tierra de Israel, os regresaré traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Y ahí termina esta profecía. ¿De qué se trata? Dice que habla del pueblo de Israel, que se siente seco, como huesos secos, olvidado, destruido. Israel estaba sin su tierra, olvidado, seco. Empezaron a vivir los judíos en diferentes países, y no tenían nación. Nuestra historia comienza en la Primera Guerra Mundial con un hombre llamado Chaim Weizmann. Chaim Weizmann es muy importante en la historia bíblica de nosotros. ¿Por qué? La Primera Guerra Mundial, Inglaterra estaba perdiendo con Alemania. El humo de todas las bombas y la dinamita y todo lo que se estaba usando estaba haciendo que ganara terreno, porque los vientos soplaban en contra de Inglaterra. Entonces Inglaterra no podía pelear. Se pidió a los químicos que vieran la manera de hacer un TNT que no echara humo. Era casi como imposible. Entonces hombre, Weizmann, judío, nacido en Rusia,
pero criado en Inglaterra y estudiado ahí, inventa el TNT sin humo. Y con esto ganan la guerra los ingleses y toman posesión de los países árabes, y al final de la guerra le preguntan a este hombre: ¿qué quieres? Gracias a tu invento ganamos la guerra. Pídenos dinero, ¿qué quieres? Entonces él dijo: yo lo único que quiero es que le permitan a mi pueblo regresar a su tierra. Entonces Inglaterra levantó un decreto donde los judíos podían vivir nuevamente en ese lugar y podían comprar propiedades. En el primer grupo que llegó en 1917 llegaron 25,000 judíos. Ponga atención. Dice la profecía que estaban los huesos esparcidos, y después de un trueno, después de un temblor, todos ellos se juntaron. ¿Será relacionado con el TNT? Después de este invento, ellos se juntan y van creciendo como nación. Primero 25,000 judíos, luego 83,000 en el 22, en el 32 180,000 judíos. Ya para el 37 era casi 500,000 de judíos en su tierra. Como si todos estos huesos fueran agarrando tendones y fueran agarrando cuerpo otra vez. Hoy hay 5 millones de judíos. Pero aquí viene algo interesante. En 1939 se retractó Inglaterra y dijo que desconocía ese tratado, y entonces empezó un conflicto árabe-israelí tremendo. Al sentirse despojado Israel de ese tratado, los alemanes crecen, los alemanes empiezan a matar a los judíos, tratan de exterminarlos. Hay un conflicto terrible donde se cumple la profecía de Jesús, que ellos serán perseguidos, asesinados y se van a traicionar entre ellos. Pero este conflicto se hace tan terrible y la matanza es tan triste que cuando termina la guerra, las Naciones Unidas, por humanidad, les regresan la tierra y les dan el lugar oficialmente. Y en 1948 David Ben fue nombrado el primer ministro de Israel, y Chan Weizmann es nombrado como el primer presidente, el mismo que descubrió el TNT, y se convierte en el primer presidente de Israel. Pero hasta ahí todas las cosas estaban buenas, todo estaba bien. Pero un día se juntaron 4 compadres: el presidente de Egipto, el de Siria, el de Jordania y el de Irak, y dijeron: vamos a destruir Israel, no los queremos aquí. Se levantaron en armas estas 4 naciones tan poderosas y tan grandes entre los árabes contra un pueblito chiquito. Y en los 2 primeros días de guerra estuvieron a punto de destruirlos. Y entonces se levanta un hombre llamado Moshe Dayan, que sí tenía ojo, pero le gustaba usar el parche. Levanta las tropas y con 50 aviones destruye a las 4 naciones. Se mete a Egipto, se mete literalmente a Egipto, Israel, y perdona al presidente. Se mete a Siria y los perdona. Se mete a Jordania y los perdona. Y se mete a la Irak, se va, se echa a correr, ya no vuelve. Y en Jordania, y en la cúpula musulmana se suben los soldados y ponen una bandera israelí. Y entonces el mundo se tensa, porque los demás países árabes iban a venir sobre Israel. Entonces Israel toma lo que ahora conocemos como los territorios ocupados y crece.
Israel en un principio era solamente, ¿sí se ve en la pantalla? Esta partecita de aquí. Pero después de la guerra de los 6 días, toma toda la parte del norte, incluyendo parte del lago de Tiberias, se viene hasta la frontera con Egipto, ¿sí? Solamente deja Gaza, que es por el problema que hay ahorita, pero lo más interesante es que toma Jerusalén. Y la profecía dice que Dios va a regresar al pueblo a Jerusalén. Y cuando el pueblo regresa a Jerusalén, lo primero que está pensando es volver a ser su templo. Se enojan con este Moshe Dayan porque les regresa el templo a los musulmanes, pero es una estrategia política para que no haya más guerra. Pero se quedan con el Jerusalén antiguo ellos, y se les queda el muro de las lamentaciones. Y ellos están planeando la forma en que puedan hacer su templo. Cuando Jesús está diciendo que el pueblo de Israel vuelve a entrar a ese lugar, y cuando vean la abominación desoladora, se refiere al templo otra vez. La restauración del templo, la restauración del holocausto, de matar los animales otra vez. Y entonces dice que esta generación que vio esto va a presenciar el fin. Ya hay maquetas del templo de cómo va a ser. Ya hay tratados internacionales para reconstruir el templo. Y si usted nació después del 67 o antes, ya nos toca. Dice que no pasará esta generación. ¿Cuántos años tiene una generación? Unos dicen que 10, otros dicen que 50. Moisés dijo que de 70 a 80, el Señor dijo que 120 años. Pero cualquiera que sea esta, nadie sabe el día ni la hora. Pero todas las profecías están cumplidas al pie de la letra. Quiere decir que el Señor Jesús viene en cualquier momento. Tal vez no vino el 21 de diciembre, pero tal vez venga el 21 de enero. Nada más voy a hablar. Cuando vean todo esto, dice, está a la puerta. ¿No cree que debemos de vivir una vida santa y consagrada y correcta al Señor? Y no nos debe de espantar, porque no estamos hechos para la ira. Si somos cristianos, si usted no es cristiano, bueno, espántese. O conviértase, arrepiéntase. Amén. ¿Por qué no hace una revisión de su fe? Ya no le haga caso a Nostradamus, ya no le haga caso a los mayas, ya no le haga caso a Walter Mercado, ya no le haga caso a ninguno de estos que están inventando cosas. A los mayas. Jesucristo es el Señor. Amén. Cierren sus ojos un momento. Padre, gracias por tu palabra, porque se cumple al pie de la letra, sin errores. Bendecimos tu nombre, Señor. Y si tenemos el privilegio de ver ese día, Señor, qué bendición. Tal vez cuando tú hablas de la generación, hables de 100 años, de 120, de 200, de 10, de 20, no sé. Pero lo que sí estamos seguros es que tú regresas. Queremos verte. Queremos ese encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Revise su fe. Ojalá nos toque ver ese regreso. Amén.